hay una buena noticia. Muchas gracias por todos los feliz cumpleaños. Hay una buena noticia que ya hemos terminado una de las 5 partes del código para leer. Esto es bien interesante. No las leeremos todas, desde luego no nos da el tiempo para leerlo todo. Pero al menos leeremos una parte. El código, como creo que alguna vez les dije, que resume lo que me parece que es el derecho natural, se basa y tiene su estructura en la relación jurídica. Recordamos que la relación jurídica es aquella relación de complementariedad que existe entre dos sujetos y una cosa, donde uno es el titular y el otro es el deudor, más o menos dicho a la rápida, ¿no? En un sistema jurídico, obviamente, ¿no? Y decíamos que el derecho real, el que existe de verdad, solo puede darse dentro de la relación jurídica. Obviamente también pueden haber tratados de derechos humanos. Puede haber constituciones como la inglesa que declaran muchos derechos de los ingleses. Pero Robinson Crusoe, cuando estaba solo en su isla, no tenía nadie a quien exigir el derecho, con lo cual eran derechos más o menos hipotéticos los que tenían. Todos los de la Constitución inglesa, pues sí, pero en la realidad no podía pedirle a los animales de la selva que protegieran sus derechos, ¿no? Con lo cual, el derecho realmente existente existe en la relación jurídica. Y muy bien, como creo que alguna vez vimos a la rápida, ahora lo veremos más rápido. Hemos visto que el código tiene 5 partes. La primera, que ya hemos visto hasta ahora, dedicada al sistema jurídico. La segunda, que es la dedicada al ser humano en sí mismo. Si solo nos fijamos en el ser humano, no en relación con otras personas o con la cosa o con el sistema jurídico, veremos que la mayoría de los derechos mencionados en los tratados, proclamaciones, declaraciones de derechos humanos aparecen ahí. Por eso esta segunda parte del código viene a ser como un resumen de muchos tratados de derechos humanos. De ahí la acción humana, es la tercera parte del código, no la veremos. Sí que veremos algo de las relaciones interpersonales de una persona con otra. ¿Qué tipos de relaciones puede haber? Y nos centraremos quizás más en las relaciones de familia, algo con las de Estado, con la autoridad, con los negocios, pero veremos muy rápido el tema de negocios, porque ya ustedes eso lo ven en otras materias. Finalmente, las relaciones de la persona con las diferentes cosas que pueden ser objeto de la relación jurídica. Bueno, eso ya lo veremos al final de este curso, pueden ser muchas cosas, ¿no? Propiedad, medio ambiente, trabajo, entre otras cosas. Bien, perdón. Ahora centrémonos en esta, en las que tienen que ver con la persona en sí misma. La parte segunda, libro que abrimos en este instante. Y para abrirlo, pues primero nos vale la pena recordar una diapositiva que vimos hace tiempo. No sé si se acuerdan de esta diapositiva, donde decíamos que el ser humano es un conjunto de cosas. Un conjunto, una mezcla. De cuerpo y alma suele decirse, ¿no? El alma es una sustancia, es una forma de ser. Pero vimos también que había una palabra que fue desarrollándose en la filosofía, que era el ser. Una cosa es el ser y otra es el modo de ser. El modo de ser es la esencia, por si acaso. Quizás lo hayan estudiado en alguna clase de filosofía, no lo sé. Pero es muy interesante. Cuerpo y alma son modos de ser. Un modo de ser material y un modo de ser inmaterial. Pero una cosa es el modo de ser y otra cosa es el ser. Por ejemplo, puedo yo tener en mi cabeza clarísimo el modo de ser de una pera.
tiene un color verde, está más o menos de este tamaño, tiene una forma medio elíptica, pero con un chibolo o algo así. Pero puedo yo tenerla en mi cabeza y no tener ninguna pera. ¿Se dan cuenta? Yo tengo el modo de ser, pero no la existencia de ninguna pera de real. Pues lo mismo sucede con el ser humano. Una cosa es el modo de ser, el alma y el cuerpo y el color, el peso y las cosas, y otro es el acto de ser. La persona, es decir, una cosa es la naturaleza, ¿qué es la naturaleza? Es la misma esencia, pero en cuanto al principio de operaciones. La esencia puede ser, por ejemplo, que sea un mamífero, ¿no? Pero mamífero ya comienza a decir algo de cómo opera el perro, ¿no? O, bueno, tienen leche y se alimentan de las mamas, todos los mamíferos, efectivamente. O el cuadrúpedo, cuatro patas, ¿no? Eso también es forma de ser. Pero en cuanto a operaciones, que camina en cuatro patas, que camina, que toma leche de la madre, etc., esa es la naturaleza. Es la misma esencia en cuanto a principio de operación. Muy bien. Distinguiendo un poco estos conceptos, nosotros también organizamos el código, especialmente en la parte 2 del Código de Derecho Natural. Tenemos un súper gran capítulo sobre el acto de ser, otro sobre el alma humana, otro sobre el cuerpo, y tenemos muchas características. Entonces, antes de ponerlas, quisiera ver qué me contestan ustedes. Porque si ustedes lo deducen, no tienen que aprendérselo de memoria. Y esto es fácil de deducir. ¿Qué características ustedes piensan que puede tener o el alma humana, o el cuerpo, o el acto de ser? Traten de deducirlos por su cuenta. Es único, muy bien, es único. Cada ser humano es único. ¿Y esa es una característica, Melissa, del acto de ser o del alma humana o del cuerpo? Puede ser de los tres, pero tal vez más del alma humana. Pero de los tres, tal vez. Bueno, el cuerpo no tanto. Bueno, obviamente, pero todos tenemos dos pulmones, un corazón. Digo, no somos tan únicos. En cambio, lo que hay en la cabeza de cada uno, efectivamente, es distinto, ¿no? Efectivamente, Álvaro puede estar queriendo matar a alguien mientras, yo qué sé, Evelyn está pensando en su amor, cómo la ha dejado, etcétera. No sé. Ok, pero bien, sí, puede ser único en cierto medida porque también tenemos un rostro único. Ya veremos eso también más adelante. ¿Qué otra característica? Una ya fue mencionada. ¿Alguna otra característica? Indivisible. ¿Qué es indivisible, Giovanna? No, perdón, Melissa, tú dijiste. Melissa, ¿qué es indivisible? La inmaterialidad del alma, perfecto, muy bien, porque el cuerpo es material. ¿Qué es lo indivisible en el ser humano? O sea, todo de cierta manera está unido y se necesitan para trabajar, como que para que funcione. Pero te pueden amputar de alguna vez el brazo para salvar el cuerpo, por ejemplo, o algún Sí, pero el miembro. alma no se puede salir del cuerpo, o sea, a menos de que uno se muera, pues, pero... Ya, claro, pero entonces lo más indivisible es el alma, el cuerpo menos, porque se puede partir, efectivamente. Y el acto de ser es todavía más indivisible, todavía es mucho más indivisible, perfecto. ¿Qué otra característica del acto de ser es? Entiendo que es muy complicada esa sí que es complicada, pero del alma humana, ¿qué cosas tiene el alma humana? Tiene dos potencias. ¿Cuáles son? Inteligencia y voluntad. Perfecto, esas otras dos características, otras dos propiedades. El cuerpo.
¿Es lo mismo nuestro cuerpo que el de una roca? ¿Cuál es la diferencia? Que uno está muerto y otro está vivo. Perfecto, muy bien. Y hay muchas otras. Entonces vamos a ponerlas para continuar la exposición. Entonces, primera que es interesante, ser causado y consentido. Es claro que nosotros no somos la causa de nosotros mismos, que alguien estuvo antes que nosotros. Me parece que eso es claro, ¿no? Y eso tiene cantidad de incidencias en el derecho. Digo, efectivamente, nosotros le debemos la vida a nuestros padres. Nunca se las podremos pagar, es una obligación impagable. Y nuestros padres pusieron la parte corporal, pero Dios crea el alma cada vez que se crea un individuo, con lo cual también tenemos una deuda impagable con Dios. Habría que decir muchas cosas más ahí. Pero el hecho de ser causado es muy interesante, porque nos habla de una cantidad de deudas que tenemos con los demás y en cierta medida con el universo, porque también, efectivamente, tener comida, vivir en un medio ambiente, desde luego no le debemos al universo propiamente, le debemos a la humanidad que vive en este universo y que todo el universo es de la humanidad. Pero ahí también es una deuda relacionada con el medio ambiente, muy interesante, que además es dificilísimo de pagarla. Que más bien tenemos una... Los filósofos del derecho distinguen las relaciones de estricta justicia con las relaciones de piedad. Las de piedad son muchas más fuertes que las de justicia. A nuestros padres no le podemos pagar la vida. A nuestra patria nos ha dado mucho más de lo que nosotros le hemos dado, ¿no? Al menos económicamente, ¿no? Efectivamente. ¿Qué le hemos dado a la patria? Bueno, quizás hasta ahora no mucho trabajo, seguramente. Cuando uno comienza la vida profesional, comenzará a retribuir algo en el trabajo, ¿no? Bien, por eso hay un deber cívico de amar la patria y de protegerla, etcétera, ¿no? Y lo más interesante de causado es que somos causados por Dios, por nuestros padres, pero con un sentido. Hay un sentido en la vida que hay que averiguar. De ahí, la unidad en el orden. Hay un orden en todo este universo. También en la sociedad, también hay, digo, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Este orden es el orden del acto del ser. Y ahí está la unidad, efectivamente. La unidad del ser humano es mucho más radical que la de cualquier otro elemento del cosmos. Si uno, por ejemplo, coge una roca y la parte, salen dos rocas y no pasa nada. Si uno coge una planta y la parte, muchas veces se muere la mitad y la otra puede subsistir. A veces salen dos plantas y algunas veces se mueren las dos, ¿no? Pero digo, hay menos unidad y pueden subsistir divididas. ¿Qué pasa si cogemos a nuestra mascota, nuestro perrito, y lo partimos en dos? No hay perrito ya después, no es que hay dos perritos, no para nada. Porque la unidad es más fuerte en el perro que en la planta, y en la planta que en la roca, o que en los muertos, ¿no? Finalmente, con el ser humano es una unidad radical, mucho más fuerte que la de los animales. Y efectivamente, digo, la muerte es la división del ser humano, pero también hay una división mucho más profunda de todo lo que somos, de nuestro proyecto personal, de la razón de nuestra existencia por aquí. Aquí ya vienen muchas cosas de un calado mucho más profundo que el meramente animal. Bien, ser eminente y con dignidad. Aquí está la dignidad, para muchos la base de los derechos humanos, ¿no? Robert Spemann, recordamos una vez más lo que decía, ¿no? De que el ser humano tiene un valor tan grande, tan inconmensurable, que no se puede medir, que no lo llamamos valor, sino dignidad. Utilizamos hasta otra palabra distinta para hablar de ese sublime valor del ser humano. Ser persistente y eternizable. Efectivamente, digo, eternizable porque el acto de ser,
propiamente es el acto de ser, va a subsistir después de la muerte. No va a subsistir el cuerpo, ¿no? Del alma, el alma quedará funcionando patuleca, más o menos bien, porque hay una serie de relaciones entre nuestras neuronas y el alma y nuestra voluntad y la inteligencia. Los filósofos no saben cómo puede funcionar la inteligencia humana sin el cuerpo, sin el cerebro, no lo saben. Es un problema grandísimo, es un problema grandísimo. Se puede suponer que la parte intelectual, meramente inmaterial, tendrá alguna función, pero bueno, efectivamente. Pero bien, pero el acto de ser y esa parte que no depende del cuerpo se va a eternizar. Digo, es decir, cada vez puede crecer más. No utilicemos indefinida, de tiempo indefinido, sino eternizable, porque crece cada vez más. De acuerdo con algún filósofo, también dice que incluso en el cielo la gente seguirá creciendo en más conocimiento de Dios, en más conocimiento de cosas, etc., ¿no? Ser irrepetible, innovador y sobreabundante. Efectivamente, bueno, irrepetible, y ahí se basan muchas cosas, la identidad también. Innovador, cada vez, esto es muy distinto. El acto de ser del universo se repite siempre. Las piedras siempre caerán a la misma velocidad en el mismo lugar, obviamente. En Marte o en la Luna es distinto, porque son otros lugares. Pero también las constantes del universo serán siempre iguales. Digo, la fórmula de la relatividad y muchas otras cosas más. Sin embargo, el hombre cada mañana es nuevo. Cada mañana tiene nuevas ideas, vienen nuevas cosas. Es irrepetible. Ahí está la base de toda la propiedad intelectual. Lo que dicen, ¿por qué hay que pagar a quien, o por qué tiene derecho alguien a una obra que ha creado, un libro que ha escrito? Porque es el padre, ¿no? Antes no había existido eso, por un acto de creación lo crea, ¿no? Esa es una de las teorías, yo la cojo parcialmente, pero la cojo, que fundamenta la propiedad intelectual, y está basado justamente en el acto del ser del hombre, es pura actividad. Acto viene de actividad, efectivamente, es un bullir de actividad, siempre es nuevo el ser humano, la persona. La persona la ponemos aquí, en toda la existencia, no en el alma humana. La persona no es solo inteligencia y voluntad, bueno, esto es muy profundo, esto es realmente muy profundo, sobre todo acto que activa y que hace que actuemos. Y por eso la persona es la responsable, no es el alma el responsable, ¿no? Sino el que actúa. No se preocupen que esto es demasiado profundo, filosofía pura, y no vale el examen, solo las consecuencias, digo, para el derecho. Con una interioridad e intimidad. La persona es la que tiene intimidad. Ningún animal tiene propiamente una intimidad como la de la persona. La persona es la que puede guardar recuerdos y quereres y otras cosas más, y puede después compartirlo. Quien tiene una interioridad lo puede compartir. Muy bien. La apertura donal hacia los demás, es decir, estamos abiertos, ¿no? Alguna vez les decía algo de la teoría. No, todavía no les he dicho nada. ¿Cómo pintan los monstruos? Hay una teoría del monstruo en el arte. Y algunos lo pintan sin huecos en los ojos, sin huecos en los oídos, sin huecos en la boca, sin huecos en las fosas nasales. Claro, eso no es un ser humano, eso es un monstruo. Porque el ser humano está abierto para mirar, para oír, para saborear, para oler o para tocar, ¿no? Está abierto a los demás. Pero no solo es abierto físicamente, sobre todo espiritualmente, para entender, para querer, y hay una apertura todavía más profunda, la más que podemos pensar, para entregarnos a los demás, para entregar lo que somos. Por eso está aquí en el acto de ser, para entregar lo que somos. No solo lo que poseemos, sino lo que somos. Y entregándonos, dice el Concilio Vaticano II,
en la Lumen Gentium, número 10, me parece que es, pero no estoy seguro del número. Entregándose el hombre a sí mismo, se realiza. Es decir, la máxima aspiración que podemos hacer es entregarnos, porque siempre es un bullet de cosas. Dar todo lo que hacemos a los demás y nunca se va a agotar. Eso. Bueno, esta primera parte del acto de ser, como se dan cuenta, es bastante filosófica, con muchas consecuencias para el derecho, pero a veces no son tan fáciles de ver. La dignidad sí que ven, digo, para muchos es la base de los derechos humanos. Irrepetible, innovador también. Coexistente con el universo y las personas. No hay ser humano aislado que no viva en este universo. No hay ser humano que no tenga unos padres. Digo, quizás Adán y Eva, bien, pero es distinto, ¿no? Pero efectivamente el ser humano vive en familia. Digo, no se entiende un hijo sin el padre y un padre sin el hijo, ¿no? Necesitamos al otro. Y si queremos todavía ser más profundos, no se entiende el ser humano en general, la humanidad sin Dios, la persona sin Dios, no se entiende. Pero eso bueno, ya toca un poco la teología. Y por eso tenemos unas deudas con los demás, ¿no? Digo, es una deuda para con uno mismo y para con los demás, ¿no? Moral y jurídica a la vez, muchas veces, ¿no? Ser limitado, nos damos cuenta que tenemos nuestros límites. A veces no entendemos fácilmente, nos cuesta alcanzar nuestros propósitos. Hay mucha gente que con el coronavirus se da cuenta que la barriga ha crecido y se hace el firme propósito desde mañana no voy a comer, ¿no? Y mañana aparece un postre y otro y otro. Y hace de nuevo el firme propósito de nunca más. Nos damos cuenta que la inteligencia y la voluntad son limitadas, no alcanzan los propósitos que, digo, somos limitados, ¿no? Y que podemos perfeccionar siempre nuestros conocimientos un poquito más, entender un poco más, y por eso hay que dedicarle tiempo a las cosas. Y el derecho tiene que lidiar con esto. ¿Qué pasa cuando una persona no ha cumplido la ley? Bueno, efectivamente se pueden poner sanciones o no, no siempre es bueno poner sanciones. Ser inmaterial, estas son las características del acto de ser. Ahora las características del alma humana, modo de ser. Entonces, primero que es inmaterial, ¿no? Ya lo hemos dicho, eso tiene muchas consecuencias, que no se deteriora como la materia, es inteligente y racional. Esta es otra, tiene libre albedrío, esta también es otra, esta es la voluntad, ¿no? Y el libre albedrío es muchas cosas. Ya hemos visto, quizás ahí solo podríamos, veamos, sí, no, lo veremos. Sí, lo veremos luego. Pero tiene libertad. ¿Qué es la libertad? La mejor definición que he encontrado de libertad, creo, no sé si las he dicho, es la capacidad de optar por el bien, por las cosas buenas, ¿no? No es una ruleta rusa que da igual lo que escoja la voluntad humana, blanco, negro, cualquier número, no, es optar por algo que se entiende que es bueno. Eso sí que es libertad. Pero además la voluntad también puede poseer, hay varios actos de la voluntad, o autoposeerse. Por eso es que somos responsables de nuestras acciones. Por eso es que metemos a una persona a la cárcel cuando se actuó mal y no metemos a un perro en la cárcel cuando mordió a una persona que no era el enemigo o no debía morder. Digo, no entiende el perro, no tiene autoposesión. Y esto es muy interesante, la identidad humana. Fíjense una curiosidad aquí. Ponemos la identidad en el alma humana, no en el cuerpo. ¿Saben por qué? ¿Alguno se imagina por qué? Esta sí que es pregunta para filósofos. No sé si haya algún filósofo o filósofa en la clase.
Esta está difícil, sí. Sí. Porque ¿cuál es la definición de alma? El alma principalmente es la forma del cuerpo. Los animales también tienen un alma, pero esa alma no tiene inteligencia y voluntad. No tienen potencias que pueden subsistir después de la muerte, no tienen potencias inmateriales. La inteligencia y la voluntad son inmateriales, porque pueden hacer operaciones que no necesitan materia. Por ejemplo, sumar 2 más 2 es 4. Eso no se corrompe con el tiempo, con lo cual es una idea inmaterial, ¿no? Las ideas son manejadas por el alma. Bien. Entonces, si el alma principalmente es la forma del cuerpo, después puede tener esa forma otras potencias, pero esencialmente la forma del cuerpo, todos los rasgos del cuerpo son rasgos del alma, porque la forma de esos rasgos está en el alma. Por eso la identidad, tanto la corpórea, esos rasgos que están en el cuerpo, como la de la inteligencia, esos rasgos de la inteligencia o de la voluntad. Este es más iracundo, tiene una voluntad recia. Todo eso es la identidad y está en el alma. ¿Ok? No sé si se entendió un poco, al menos. Bueno, veremos algún capítulo dedicado a la identidad humana, cómo se protege la identidad humana, qué alcance tiene el derecho a la identidad. Lo veremos en este curso. El cuerpo, ahora vamos al cuerpo. Si el alma era inmaterial, el cuerpo es material o corporal. Y tiene un espacio y eso implica muchas cosas para el derecho. Por ejemplo, derechos humanos relacionados. Todo ser humano, por tener cuerpo, tiene derecho a la integridad del cuerpo, a que no lo separen. Bueno, ya veremos esta. A tener una casa, a tener un lugar para dormir, a tener un lugar para estar, casa, hogar, vienen muchas cosas. Todos estos son derechos humanos que se han desarrollado para el tema del cuerpo, para estar situado en un lugar en el espacio. El ser humano está situado en un lugar en el espacio, pero como persona. Esto es otra idea más también profunda, ¿no? Como persona. No es lo mismo, yo qué sé, una lombriz que pasa por cualquier lugar. No, el ser humano hace suyo el espacio y lo adapta a sus circunstancias. Y por ejemplo, uno puede ver, las mujeres tienen un cuarto, suelen poner fotos en su cuarto, no sé cómo sean ustedes, ¿no? Yo recuerdo el cuarto de mis hermanas, ¿no? Con otros colores muy distintos al mío. Yo ponía cervezas en vez de otras cosas. Se veían espléndidas. Bien, efectivamente. Bien, cada uno hace suyo su espacio y eso es el hogar. Ya también lo veremos, ¿no? El cuerpo es vivo, también la humana, pero el cuerpo también, y eso implica todo el derecho de la salud y todos los tratados de derechos humanos relacionados con la salud. Es efímero, moriremos, y eso implica muchas cosas para el derecho. Yo creo que antes se legislaba mejor la muerte que hoy en día. Hoy en día, ya hablaremos también de eso, es una parte importante. Goza de integridad en sus partes. Todos los tratados de derechos humanos dicen, bueno, el cuerpo humano es íntegro, no se puede torturar, no se puede dividir. También hablaremos de algún caso en que se podría, pero el derecho a la integridad está en todos los tratados de derechos humanos, ¿no? El sexuado, tenemos un sexo, efectivamente, y percibimos cosas y nos apetecen cosas, eso es ser apetente. Y finalmente tenemos las acciones humanas. No puedo detenerme en todas estas características que tienen sus derechos. Voy a detenerme ahora en algunas más especiales, más concretas. Al menos he dado una introducción. Vale la pena leer el código. Verán que muchas cosas, les suenan sabidas. Otras ajustarán con precisión los conceptos y otras quizás sean nuevas, no lo sé. Pero vale la pena leerlo, ¿no?